las mismas cintas, se corta con un cutter, ¿ok? Entonces, normalmente lo profesional para trabajar cualquier estilo, sea wispy o wet, lo que ustedes deseen, de 3 milímetros a 6 milímetros en comisión interna, ¿ok? Comisión externa 9-10 máximo, ¿ok? No podemos ir como el ejemplo que había aquí. Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí que esta muchacha trabajó 15 con misura externa, 11, 12 con misura interna. Eso es criminal, ¿ok? Entonces, entendemos que el volumen americano hecho correctamente, pues va a tener soportes, ¿ok? Para poder el efecto que usted quiera. Pues le voy a enseñar uno de mis efectos favoritos, que es la ala de águila, y tiene longitud, pero con misura interna muy pequeña. Entonces, ¿tiene simetría controlada? Sí. No es que el abanico va a salir desparramado y como Dios bendiga, no. Tiene su simetría. Al trabajar con fibras delgadas, la simetría a veces es muy difícil conseguir el 100%. ¿Ok? Tenemos maestras como maestra Juliana Benítez, de Puerto Rico, que maneja la técnica Masterlight al 100% con sus fibras 0.03, porque es muy, muy fuerte y lo capacita todos los días. Entonces, característica importante y profesional, copas abiertas. ¿Por qué copas abiertas? Dan iluminación, dan ese efecto wispy que el mercado americano pide. Entonces, sabemos que grosores ligeros por la salud de la pestaña natural, comisuras pequeñas para que haga buen soporte, el tipo de corte, ahorita lo vamos a hablar, copas anchas. ¿Ok? Con el tema de las copas, ustedes han escuchado que un abanico de 3 milímetros, pues tiene que tener 3 milímetros, o sea, 3D tiene que tener 3 milímetros de copa. Eso se llama un estándar básico. Cuando es ruso, se reduce 1 milímetro. Es decir, un abanico de 3D, su copa debe ser 2D. Si es un abanico ancho, más americanizado, para atraer luz, para que se vea más juvenil, no tan denso, entonces abrimos 1 milímetro a más. Significa que si el abanico es de 3D, voy a trabajar en 4D, pero su simetría dentro de ella, ¿ok? Para que quede claro ese tema. Ahora, hablemos sobre un poquito de Masterlight. Muchas de ustedes están certificadas en clásico Masterlight, están en Wet Effect, etc. Quiero explicarle un poquito. Esos son diferenciales muy básicos. Estoy tratando de agarrar el cascarón de ello porque nos tomaríamos 2 días hablando sobre Masterlight. ¿Cuál es su estructura? Diámetros Masterlight muy ligeros. Regla Masterlight para poder crear diseños personalizados. Corte de fibras. Si no conozco el corte de fibras, ahorita les voy a reforzar. El orden. Siempre va a haber un orden. Hay una línea perfecta, aunque se haga wispy, aunque se haga en Wet Effect, hay una línea específica. ¿Ok? Nuestra simetría, nuestros abanicos van a tener de un 80 a un 100% de simetría. Longitudes sanas. Para poder entender la longitud, vamos a analizar la pestaña natural. ¿Cómo se puede analizar? Agarramos una fibra y la ponemos al lado. Y podemos decir, ok, esta fibra es la más parecida a ella en grosor, diámetro. Ok, este es el tipo de longitud, ¿cómo la puedo manejar? Ahora, volumetría controlada. Quiero que entiendan que a veces cuando decimos, yo sé de volumetría, he tomado la fórmula, conozco las fibras, conozco el corte, cada fabricante de proveedores de fibras, muchos de ustedes también ofrecen fibras, entiendan algo. Todo diámetro, el diámetro es el comienzo de la extensión. No significa que toda la fibra tenga el mismo corte. Entonces, ahí varía el diámetro de la base, el corte, el diseño. Todo eso nos va a ayudar a saber qué volumen es específico para esa persona y ese efecto. Podemos lograr efectos personalizados, como efectos correctivos, wet effects, que son efectos mojados completamente, efectos rusos, muy estructurados y armoniosos. Mi águila, mi alita de águila, que es una de mis favoritas, que me gusta para dramático, me encanta, más que el efecto delineado, no es mi favorito, pero para gustos y colores, ¿correcto? Entonces, y también tenemos el efecto wispy, pero es distinto. Nuestras espigas no pasan esa línea perfecta, a comparación del wispy regular. Densidad correcta, pues nos aseguramos que la densidad esté par, ¿ok? Hay dos tipos de densidad que vamos a trabajar, densidad par y densidad correctiva. ¿Qué significan las dos? Un poquito. Cuando es una densidad par, significa que si yo trabajé 2D, acabé con 2D, ¿ok? Es una densidad par. Si trabajé con 5D, acabé con 5D. Si es una densidad correctiva, que por ejemplo, la persona tiene muy poquito, muy ligeras pestañas en la comisura interna, pero tiene muchas capas en la comisura externa y le quiero dar esa densidad homogénea, yo no puedo hacer 5D completo. ¿Qué voy a hacer? 5D, 4D, 3D. Y va a dar ese balance por la cantidad de pestañas y capas que hay. Si, por ejemplo, yo quiero hacer otro efecto, quiero crear que aquí esté muy ligero y aquí esté oscuro, darle más densidad para que me achique el rostro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le achico el rostro? Haciendo esos efectos. Voy a comenzar 2D, 3D, 4D, 6D. Y así voy trabajando el efecto. Aquí, una de mis reglas favoritas es la regla Masterlight, que es correctiva. Ella me ayuda a poder identificar dónde está el desbalance. En Masterlight ustedes van a escuchar ciertas palabras. En Masterlight Institute también van a escuchar siempre palabras como balance, equilibrio, ligero, ¿ok? Porque eso es lo que queremos lograr. Siempre nos vamos a ir al cuidado de la pestaña natural. Esta regla nos ayuda a saber si hay alguna inclinación, dónde tenemos que corregir, dónde vamos a cambiar nuestra dirección y dónde vamos a trabajar más ese volumen, ¿no? Que es mi especialidad. Aquí les trajo un poquito, por ejemplo, de las longitudes que Masterlight trabaja. Normalmente vamos a trabajar
6 si es algo muy básico y no tenemos que crear tanto efecto. Si vamos a corregir, me gusta trabajar con 8 longitudes. ¿Qué máximo he trabajado? 10, 11 longitudes. Desde la más pequeñita, 3 milímetros, 4 milímetros, pero no significa que todo un ojo va a ser 4 milímetros. Tú puedes trabajar 2 extensiones 3, 2 extensiones 4, 2 extensiones 5 y comenzamos a crear el diseño para que haga soporte, ¿ok? Y tenga muy buena retención. Nosotros no trabajamos con longitudes más de 15 milímetros. Hay artistas que pueden trabajar hasta 17, 18 en fibras ligeras, pero nosotros, por un tipo de protocolo, nuestra longitud máxima es 15 milímetros, ¿ok? Y tampoco significa que 15 milímetros o 14 van a ser en todo un set. Imposible. Son en ciertos puntos de corrección, ¿ok? Ahora, aquí les traje estructura, ¿ok? Los diámetros requeridos para Masterlight. Sabemos que en clásico y volumen y mega volumen tienen sus diámetros tradicionales, pequeñas variantes, pero tras sus diámetros tradicionales. Clásico, punto 15. Sabemos que ya está vetado punto 20 globalmente, gracias a Dios, desde la pandemia, porque existían, estas existen por algunos lados, pero ya saben que está mal hecho. La técnica Masterlight en clásico trabaja 0.05, 0.06 y 0.07, cuando es un volumen, sea volumen ruso, americano, etc. El tradicional es 0.07. Masterlight lo trabaja con dos variantes. El principal es 0.03. Si la pestaña es muy débil, nos bajamos a 0.02. Si la pestaña es bastante fuertecita, es sana y tiene muy buen cuidado la persona, podemos trabajar en 0.05 para darle esa densidad que está buscando. ¿Ok? Entonces, esa es un variante. En megavolumen, sabemos que el tradicional es 0.03. Conocemos el Bordex, que es con punto 10, pero por protocolos no se puede trabajarlo, ¿no? Entonces, Masterlight trabaja 0.02 y 0.03. Clásico, una fibra, una extensión, volumen, para que puedan entender la numerología que hay aquí. Volumen 1 igual a 2,6 significa una pestaña natural puede cargar dos extensiones a 6, ¿ok? Y en Mega, una pestaña natural puede cargar de 7 a 15 fibras. Esa es la estructura de diámetro requerido, tradicional y Masterlight. Aquí les hago un diferencial también de cuál es la diferencia. En tradicional sabemos que en competencia, digamos en Profolio, y hasta muchas veces Europa y muchos lugares lo utilizan 0.02 y 0.05 en un set para la distancia. Masterley trabaja distinto, porque trabaja 100% comerciable, aunque lo trajemos en campeonato. ¿Ok? Eso es un dato para los que participan en eventos Masterley. 0.05 y 1 milímetro de distancia. Eso hace que si alguna participante recién está trabajando fibras tan delgaditas y no saben de sus bases, ninguna de esas fibras esté tan cerca al ojo, ya que puede, le llaman pullar, le pueden hacer como unos pequeños toquecitos al párpado, sí, está muy cerca, y eso puede hacer daño y crear sensibilidades y sensibilidad por contacto, entre otros. Entonces, por eso requerimos que estén a esa distancia. Al trabajar más fibras, porque podemos trabajar de 2 hasta 15D, acuérdense, entre volumen y megavolumen Masterlight, podemos trabajar bastante fibras. Entonces, esas bases tienen que estar muy bien unidas, ¿ok? Y tener una distancia correcta. Porque si esa persona es sensible, si esa clienta, vamos a decir, se le hinchan los ojitos, tiene retención de líquidos, no duerme bien, tiene mucha inflamación, no se recomienda trabajar tan cerca. Siempre vamos a dejar una distancia apropiada, ¿ok? Aquí les tengo un poquito sobre los cortes. Muchos de ustedes saben que compran en fábrica A, van a fábrica B y la que dicen 0.07 no es el mismo, ¿no? Unas se ven más negritas, más duras, otras se ven normalitas, como que ni fu ni fa, ¿no? Y hay unas que tú dices, pero esto es imposible que sea un 0.07, esto parece un 0.03, 0.02 y es el corte. Existen 4 cortes, antes teníamos 3, ya aumentó una. Entonces tenemos 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos. Contra más cuartos tenga, más corte, ¿ok? Entonces vamos a tener, por ejemplo, un corte, ¿para qué se utiliza? Es excelente para estructura rusa, sea megavolumen, sea volumen, es excelente porque se ve muy bien la definición, es excelente para tener esa simetría perfecta para campeonatos, para portfolio, es excelente. Pero para trabajar comercialmente, pues no es mi favorita. 2 cuartos es bastante buena para trabajar abanicos americanos, semiabiertos, efectos, etc. 3 cuartos me gusta mucho porque es para todo el tema comercial. Creamos efectos, wet effect, y ese wet effect no les queda como un efecto pluma, ¿no? Bastante grueso y bastante rectangular, sino un formado más espigado, ¿no? Se recomienda para clásico como para efectos. Y el 4 cuartos, que es uno de mis favoritos, apunten ahí, es para efectos más tarde, ¿ok? Es bastante ligero, nos puede dejar crear diseños y modificar la dirección. Y también es muy bueno para volúmenes americanos. Aquí les traigo ejemplos para que puedan entender sobre los cortes, los diámetros. Todas estas fotos fueron creadas por mí, ¿ok? Tenemos el clásico convencional, 1 por 1, fue trabajado en diámetro punto .15, diámetro 0.15, 6 longitudes, corte 1 cuarto. Regresamos a los diámetros, a los cortes, vemos que 1 cuarto es bastante gruesa, ¿ok? Tenemos la de 2 cuartos, que desde un poquito menos de la punta va a comenzar a verse más ligera. El 4 cuartos puede ayudarnos a crear estas espigas, y fueron 6 fibras en cada espiga en la parte de la cola, entonces podemos ir viendo, y el diámetro fue 0.03. Aquí le hago un clásico convencional, Masterlight de 1.5, porque aquí varió. Este clásico normalmente ustedes lo hicieran con punto 10, punto 15, punto 12, punto ahí. Entonces, acá se trabajó como si fuera fibra de volumen, pero en efecto clásico,
con 8 longitudes para crear este efecto semidelineado por la densidad y la curvatura que tiene. Tiene muy poco corte para dar esa oscuridad, ¿no? Todas las que trabajen efectos de delineado, les recomiendo trabajar con cortes pequeños, o sea, que tenga bastante grosor y solamente corte en la punta. Longitudes, por ejemplo, en el clásico Masterlight, aquí es de 0.05, 8 longitudes. Ahí ustedes van a poder ver si trabajamos, y parece uno, dos, tiene bastantes longitudes, porque el tipo de ojo lo reforma, ¿ok? Lo corrige. Aquí tenemos un volumen americano bastante ligero. Es un 4D, copa bastante ancha, corte bastante, muy poquito para que tenga esa fibra bastante oscura, ¿ok? Entonces así se creó esta densidad. Aquí les enseño uno de los volúmenes wispy, cómo trabajamos. No trabajamos en espiga, sino parece un volumen, un efecto wispy espigado. ¿Qué se hace? Al volumen lo ponemos en nuestra tira del abanico y lo partimos en la mitad y lo movemos. Hacemos que las fibras estructuradas en las partes de la esquina sean más gruesas que la del medio y crea este efecto que es bastante conocido en nuestras clientes de Masterlight. Tenemos el megavolumen americano que tiene mucha densidad, pero espigado, ¿ok? Va a tener esas densidades porque se trabajó con este tipo de fibras. Si hubiéramos trabajado con unas fibras 0.07, pues no hubiera esas puntas que ven que entra luz, sino sería más completo, más denso, teniendo su línea, ¿ok? Aquí tenemos un volumen ruso bastante estructurado, bastante simétrico, simplemente trabajado con fibra 0.03. El corte bastante grueso también, un 2/4, para que puedan ir viendo diferencias. Aquí les traigo la ala de Águila, que fue trabajada con 0.03, con corte pequeño, un cuarto. Aquí se trabajó con misura interna 2Ds, 3Ds y comenzamos 4 y 5Ds. En la esquina, para que no caiga y sea esta cola, se lo estoy hablando así muy de cascarón, es trabajadas en longitudes muy pequeñas que hacen de soporte a la cola de alga. ¿Ok? Tenemos el volumen, megavolumen americano, bastante denso, con bastante longitud, pero se logró hacer con 6. Para que tenga esta longitud, reducimos longitudes. En vez de trabajar 8 o 10, trabajamos con 6D, pero lo hicimos de 7D, con un corte bastante ligero, ¿ok? El diámetro. Aquí lo hicimos distinto, trabajamos con otro tipo de fibra y la curvatura. ¿Para qué? Para que trabajáramos 10D, salió en la revista de la Ciencia España, con 8 longitudes distintas. Lo comenzamos bastante grande, la comisión interna, no fue tan pequeña como las anteriores, para crear este efecto correctivo. Aquí, por ejemplo, les traigo lo que es un volumen ruso, pero un estilo más light. ¿Cuál es la diferencia? En un volumen ruso normalmente ustedes van a trabajar 0.7, sí, correcto. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad. Normalmente ustedes trabajan 6, 5 longitudes. Aquí trabajamos 8 para poder crear estas densidades y el tipo de corte. El tipo de corte de la fibra es fundamental. ¿Y de cómo consigo el tipo de corte? Hable con el manufacturero, porque la persona que le distribuye el producto tiene que entender, tiene que saber cómo están hechos, qué material es, el tipo de corte, el tipo, o sea, definitivamente el tipo de diámetro, sus longitudes, etcétera, ¿no? Si es semiglossy, si es mate, si es charolada, lo que le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, toda esa información es bastante importante. Y bueno, espero que les haya gustado esta pequeña estructura. La ponencia para mí es muy importante que cualquier duda que tengan, no pude estar presente con ustedes vía Zoom, pero gracias por la invitación una vez